De todos aquí el pastor Héctor Quiñones y Conexión Espiritual, mirando en el día de la lectura titulada Juan y Jesús. Estamos mirando el libro de Lucas, capítulo 3 y capítulo 4. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad donde podemos adorarte, exaltarte como lo mereces. Señor, nuestras vidas están en tus manos. Sabemos, Padre, Señor, que deseas que alcancemos nuestros propósitos y nuestras metas. Pedimos, Padre, que nos ayudes a poder ver a través de tus ojos, que sea tu visión, Señor, la que podamos ver y ver más allá, Señor, de las dificultades de esta vida. Habla nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Recuerda tu voluntad. En el nombre de Jesús pedimos esto, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermanos, vemos asimismo en la palabra de Dios que en esta sección, ¿verdad? Tenemos a Juan y tenemos a Jesús. El capítulo 3 se enfoca en lo que es el precursor del Hijo del Hombre, que viene siendo Juan, Juan el Bautista, y el capítulo 4 en el Hijo del Hombre, que está lleno del Espíritu, que es Jesús. Lucas inicia su presentación del ministerio de Jesús con tres eventos preparatorios. Número uno es el ministerio de su precursor Juan el Bautista. Número dos, su bautismo por Juan. Y número tres, su tentación por Satanás. La genealogía de Cristo lo une inequívocamente a David el rey, a Abraham el patriarca y también a Adán el primer hombre. Y al ser rechazado en su pueblo natal de Nazaret, tiene que cambiar su centro de operaciones en Capernaum, donde él ministra por 2 años completos. Y allí llama a 12 hombres para que sean sus compañeros de viaje. Y allí a las orillas del lago comienza a prepararlos para el ministerio que pronto les iba a sí mismo a confiar en un momento dado. Entonces podemos ver asimismo en el capítulo 3 que Tiberio era emperador romano, que gobernó del año 14 hasta el 37 después de Cristo. Pilato fue el gobernador romano de la provincia de Judea y Herodes Antipas y Felipe eran medios hermanos e hijos del cruel rey Herodes, que llevaba más de 20 años de fallecido. Antipas, Felipe, Pilato y las Sanias, al parecer, tenían el mismo poder en el gobierno de sus territorios. Todos estaban sujetos, aún así, a Roma y tenían la responsabilidad de mantener la paz en sus respectivas. Entonces, bajo la ley judía, había solamente un solo sacerdote y Dios eligió la descendencia de Aarón y retuvo su posición para siempre. En este tiempo, sin embargo, el sistema religioso estaba corrompido. Los gobernantes romanos eligieron sus propios líderes religiosos, manteniendo así un gran control sobre los judíos y saliendo fuera de la estructura, ¿verdad?, de cómo tenían que ser elegidos los sacerdotes. Se menciona a Juan el Bautista, cuyo nacimiento es relatado en el capítulo 1 de Lucas. Pilato, Herodes y Caifás fueron líderes más poderosos en Palestina, pero los desafió un profeta solitario de la Judea rural. Dios decidió hablar a través de Juan el Bautista, que entraba en la historia como el más grande en comparación con los que gobernaban en su día. El arrepentimiento tiene dos lados. Número uno es alejarse del pecado y número dos es acercarse a Dios. Así que nos alejamos del pecado y nos acercamos hacia Dios. Ese es el arrepentimiento verdadero. Para recibir perdón se necesita de ambas actitudes. No podemos simplemente decir que creemos y vivimos como mejor nos parezca, ni siquiera tener una buena conducta moral sin relación a Dios, porque ella por sola, no puede ofrecernos el perdón a sí mismo de los pecados. En los tiempos de Juan, antes de que un rey emprendiera un viaje, los mensajeros se encargaban de planear la visita y preparar el camino. Asimismo, Juan indicó a sus oyentes que se alistaran sus vidas para la venida del Señor. Este libro se escribió para una audiencia gentil. Recuerden que la palabra gentil significa no judíos. Y Lucas se refiere a Isaías para mostrar que la salvación es para todas las personas, no solamente para los judíos, como dice Isaías capítulo 40, versículos 3 al 5 y el capítulo 52, versículo 10.
Algunas personas querían que Juan las bautizara al fin de escapar el castigo eterno, pero no buscaban en realidad a Dios para salvación. Juan tuvo palabras duras para dichas personas. Sabía que Dios valora más el cambio que el rito. Así que, hermanos, no es solamente, ¿verdad?, seguir las rutinas, ¿verdad?, sino que lo que está en nuestro corazón es bien importante. Muchos de los oyentes se estremecieron cuando Juan dijo que ser descendientes de Abraham no era suficiente para Dios. Para estar ante Dios, los líderes religiosos dependían más de su genealogía que de su fe. Así que como habían descendido de la línea de Abraham, pues ya con eso era suficiente. Pero Dios quería más. Confesión de pecado y cambio de vida son inseparables, hermanos. La fe sin obras es muerta, como dice Santiago capítulo 2, del 14 al 26. Y el mensaje de Juan demandaba al menos dos respuestas específicas. Número uno, comparta con los que están en necesidad. Y número dos, cualquiera que sea su trabajo, hágalo bien con imparcialidad. Am, pero al hacer eso también había que contentarse, ¿verdad?, con su salario. Juan no tenía tiempo para dirigir un mensaje de consuelo a los que vivían con indiferencia y con egoísmo. Él hizo un llamamiento para que la gente viviera a sí mismo con justicia. Los cobradores de impuestos eran muy conocidos por su deshonestidad. Los romanos reunían dinero para su gobierno, explotando los privilegios de la recaudación. El mensaje de Juan echó raíz donde menos se esperaba. Los pobres, los criminales, aún el odiado ejército de ocupación, eran personas terriblemente conscientes de su necesidad. Estos soldados eran una parte de las tropas romanas enviadas a estas distantes provincias, lo que era para mantener la paz, y ellos oprimían a los pobres y usaban su poder para sacar ventaja de todas las personas. Hacía más de 400 años que no había profeta en Israel. Existía la creencia general que cuando el Mesías viniera, el profeta reaparecería, como dice Joel 2:28 al 29, Malaquías 3:1 y 4:5. Entonces, cuando Juan irrumpió en escena, la gente se emocionó. Obviamente era un gran profeta y estaban seguros de que llegó el año tan esperado del Mesías. El bautismo de Juan con agua simbolizaba lo que era el lavamiento de sus pecados. Juan advierte del juicio venidero comparando a los que rechazan vivir para Dios con la paja. La paja, ¿cuál es la paja? Lo inservible de lo que es el grano. En contrasta, compara a los que se arrepienten y arreglan sus vidas con el grano que se nutre a sí mismo. En estos dos versículos del capítulo 3, 19 y 20, Lucas salta al futuro para continuar su explicación cerca de Juan el Bautista para el orden cronológico de los acontecimientos. Y este es en el 19 al 20 también, ahí está Herodes Antipas, como también en Marcos capítulo 6, Herodías, su sobrina, y también la esposa de su hermano, planeó la traición de muerte de Juan el Bautista, como dice Mateo capítulo 14 del 1 al 12. Lucas enfatiza el lado humano de Jesús. Vino de padres humildes, lo anunciaron a pastores y extranjeros, y el bautismo fue la primera declaración pública de su ministerio. En lugar de ir a Jerusalén e identificarse con los líderes religiosos establecidos, Jesús fue al río y se identificó con los que se estaban arrepintiendo del pecado. Si el bautismo era una señal de arrepentimiento de los pecados, entonces ¿por qué Jesús pidió el bautismo? Pues a menudo se brindan explicaciones. Hay varias explicaciones que muchas veces se dicen. Número uno es la misión de Jesús sobre la tierra fue identificarse con la humanidad y el pecado, así que la identificación. Número dos, él también nos dio ejemplo a seguir por el acto del bautismo. También, número tres, el bautismo de Jesús fue el comienzo de su ministerio público. Número cuatro, también se bautizó por los pecados de la nación. La venida del Espíritu Santo en forma de paloma mostró, ¿verdad?, que Dios aprobó lo que estaba haciendo a sí mismo Jesús. Eso es uno de los lugares en el capítulo 3, 21, 22, donde se mencionan todos los miembros de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el capítulo 3, versículo 21, versículo 22, en las palabras tradicionales de la iglesia, el único Dios que existe en tres personas. Es decir, que es un Dios en tres personas, pero con una sola sustancia.
coeterna y coigual. No hay una explicación adecuada que describa el poder y lo intricado de esta relación única. No hay analogías perfectas de la naturaleza, porque no existe otra relación, hermanos, como la Trinidad Divina de Cristo. Imagínense el Salvador del mundo trabajando en una carpintería de un pueblo pequeño hasta los 30 años de edad. Parece increíble que Jesús haya estado contento al permanecer en Nazaret todo ese lapso. Sin embargo, con paciencia, dependió del tiempo del Padre para su vida y también para su ministerio. Quizás Elí, el suegro de José, de esta manera la genealogía viene a ser de María, la que Lucas recibió personalmente de ella. Es pertinente que Lucas muestre de la genealogía de María por la importancia que le otorga a la mujer también en su evangelio. La genealogía de Mateo retrocede hasta Abraham y muestra que Jesús estaba emparentado con todos los judíos. Capítulo 4. Algunas veces sentimos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos guía y que siempre, ¿verdad?, será cuando dice el Salmo 23:2, junto a aguas de reposo, ¿verdad? Es como el enfoque. Pero esto no es así todo el tiempo. El Espíritu condujo a Jesús al desierto por una larga y difícil época también, prueba y momentos de su vida. La tentación a menudo viene después de un buen momento en nuestra vida espiritual o en nuestro ministerio, como dice Primera de Reyes 18 y 19, donde se habla de la historia de lo que es Elías. Satanás tentó a Eva en el huerto y tentó también a Jesús en el desierto. Conocer, obedecer la palabra de Dios es un arma eficaz contra la tentación, la única ofensiva provista en la armadura de Dios, como dice Efesios 6:17. Jesús utilizó las escrituras para enfrentar los ataques de Satanás y usted y yo tenemos la habilidad y la capacidad de hacer exactamente lo mismo. Por eso tenemos que estudiarla. Para que Jesús fuera netamente humano y pudiera entendernos del todo, tuvo que enfrentar también la tentación, como dice el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 15. Satanás a menudo plantea interrogantes acerca de lo que Jesús asimismo ha dicho. Algunas veces nos sentimos tentados a hacer algo, ¿verdad? Am, y en realidad quizás no es que sea malo en sí, pero transformar, por ejemplo, piedras de pan, piedras en pan no es necesariamente dañino, ¿verdad? Eso no le va a hacer, no le va a hacer daño a nadie. Así que el punto, hermano, es entender, ¿verdad?, que en cuanto a la tentación llega y a menudo nos suele tentar, no solo nos tienta en nuestras debilidades, sino también aún en nuestros lados fuertes. Satanás tentó a Jesús por donde él estaba firme. Jesús tuvo poder, ¿verdad?, para poder convertir las piedras así mismo en pan. Si lo hubiera hecho, hermano, ¿le iba a hacer daño a alguien? No. Pero ese no era el punto. El punto era que en el momento que él estaba en su vida espiritual, eso no tenía nada que ver con lo que le correspondía en esos momentos. Así que el capítulo 4, 6 y 7, con arrogancia, Satanás esperó salir airoso en su rebelión contra Dios al tratar de desviar a Jesús de su misión y lograr la adoración. Eh, Satanás entonces tergiversa las escrituras en el capítulo 4 del 9 al 11. Y la intención del Salmo 91 es mostrar la protección de Dios hacia su pueblo, no incitar a usar el poder de Dios en demostraciones sensacionales o cosas que sean tontas. La derrota de Satanás fue decisiva, mas no final. A través de su ministerio, Jesús enfrentaría al diablo en muchas formas diferentes. Las sinagogas eran muy importantes en la vida religiosa de los judíos y durante el exilio, cuando los judíos no gozaban del templo, se establecieron asimismo las sinagogas como lugares para la adoración durante el sábado y como escuela para los niños durante la semana. Jesús fue a la sinagoga conforme a lo que era su costumbre. Jesús citó Isaías 61, 1 y 2 en cuanto a la descripción de la liberación de Israel del cautiverio babilónico como un año de jubileo en el que se cancelaban todas las deudas, ¿verdad? Y en ese año de jubileo, hermanos, si habían deudas que habían llevado a que personas fueran esclavas y cosas así, eran literalmente
pagadas, canceladas de una vez. Ni siquiera aceptaron al mismo Jesús como profeta en su pueblo. Los comentarios del capítulo 4:28 enfurecieron a los de Nazaret porque Jesús decía que a veces Dios decidía alcanzar a los gentiles antes que a los judíos. Y hacía poco que Jesús se había marchado hacia Capernaum desde Nazaret en Mateo 4:13. Capernaum era una ciudad próspera con gran riqueza. Y el capítulo 4:31, Jesús aprovechó la costumbre de permitir a los visitantes enseñar. Rabinos y itinerantes eran siempre bienvenidos para hablar a los que se reunían cada día de reposo en la sinagoga. En la sinagoga donde Jesús había enseñaba, había un hombre poseído de demonios. Y entonces se abrió paso hasta el lugar de adoración y lanzó improperios a Jesús. La gente se maravillaba lo que era ver la autoridad así mismo de Jesús para poder echar fuera demonios y los espíritus malignos que Satanás gobierna y envía para acosar a la gente y tentarla a sí mismo también a pecar. La maldad penetra nuestro mundo y no debe de sorprender que a menudo la gente viva temerosa. Jesús sanó a la suegra de Simón Pedro completamente al grado que no solo la fiebre la dejó, sino que también cobró energía de inmediato, se levantó y atendió sus necesidades. Así que hermanos, restauración total. La gente vino a Jesús hasta ponerse el sol porque el día era el día de reposo, su día de descanso. Y podríamos preguntar, ¿verdad? ¿Por qué fue que Jesús no quiso que los demonios revelaran quién era? Él le ordenó a los demonios a que se callaran en el capítulo 4:41. Él quería que sus oyentes creyeran que era el Mesías por sus palabras, no por los demonios. Y él revelaría su identidad a su debido tiempo también. Así que Jesús iba a mostrarse como el siervo sufriente antes de llegar a ser el gran rey. Jesús tenía que levantarse muy temprano a fin de tener tiempo a solas con Dios, con su Padre. El reino de Dios es buenas nuevas. Desde el tiempo de la cautividad en Babilonia, los judíos esperaban la venida del Mesías prometido. Y el reino de Dios está aquí ahora porque el Espíritu Santo vive en los corazones de los creyentes y también está en el futuro, porque Jesús volverá a sí mismo para reinar. Así que hermanos, entendamos, ¿verdad?, las cosas que pasan como parte de la vida, en lo que son las tentaciones y los eventos que pasan a nuestros alrededores. Señor, te adoramos y agradecemos, Padre, por la oportunidad, así mismo, Padre, de poder estudiar tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a ver las áreas de nuestra vida donde estamos siendo tentados y cómo podemos tomar nuestras dificultades y ponerlas delante de ti, traer nuestros momentos difíciles, Señor, y ponerlo a tus pies, los pies de la cruz, entendiendo, Padre, que ya cargaste, perdonaste y nos diste la oportunidad de tener acceso al reino celestial, Señor, por medio de todo. En el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Y que Dios les bendiga grandemente, hermanos, a todos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.